charla de hoy, el tema sugerido, pues nos va a ayudar a refrescar algunos conceptos que no son teóricos, sino que forman parte de nuestra vida, que los vivimos, que los valoramos, son valores, que los queremos potenciar, porque siempre están subordinados en función de los otros, de las otras. No soy psicóloga y la presentación que voy a hacer desde la sencillez quiere ser solo un recordatorio de todos esos valores humanos que nos deben recordar precisamente la importancia de nuestras relaciones humanas, tanto en el trabajo como en cada una de las realidades sociales que vivimos y en las que nos movemos. Voy a hacer una pequeña introducción de lo que son los valores humanos, para recordar. Los valores son un ente en alza, porque es algo que los seres humanos que miramos positivamente el mundo y lo que sucede a nuestro alrededor, hemos comprendido que tiene un sentido, que sirven para algo, que sirven para un bien y que están al alcance de todos. Es decir, designamos como valor aquello que hace buenas las cosas y sobre todo a las personas. Todos tenemos valores, todos, incluso los más sublimes, porque en la medida en que se refuerza en nuestro interior ese más alto grado de apreciación y de sentido, harán posible canalizar esas energías al bien y al servicio de los demás. Entonces, hablar de valores humanos implica aceptar a los demás, hombres y mujeres, como el supremo valor entre todas las realidades humanas. Lo que en el fondo quiere decir que los seres humanos no deben supeditarse a ningún otro valor terreno, ni familia, ni estados, ni ideologías, ni instituciones. Todos estos valores que vemos y que vamos a tratar sencillamente configuran la dignidad de hombres y mujeres que, una vez interiorizados, se van a convertir en guías y en pautas que van a marcar las directrices de una conducta coherente. Y cuando es así, pues se convierten en ideales, en indicadores del camino a seguir, nunca en metas que se consiguen de una vez para siempre. De este modo, pues nos ayudan a encontrar ese sentido de lo que hacemos y de lo que somos. ¿Y por qué son tan importantes los valores? Porque la base de toda nuestra vida activa es esa capacidad de valorar, de dar valor a algunos aspectos de la vida y quitárselos también a otro. Los valores son, en síntesis, esos grandes ideales que nos parecen preferibles y que nos gustaría que guiaran nuestra vida. Para vivir estos valores necesitamos crear hábitos. Y dice un proverbio hebreo: el hábito es al principio ligero como una tela de araña, pero bien pronto se convierte en un sólido cable. Los hábitos son disposiciones que nos facilitan la acción, pero las actitudes presentan una mayor estabilidad y eficacia porque conjugan e integran varios hábitos y actitudes. La actitud, por ejemplo, se deriva de esa repetición de actos y es una disposición adquirida. Es el talante moral que acompaña los actos de una persona. ¿Mediante qué? Pues mediante la constancia de nuestra voluntad en la persecución de un bien, es decir, de los auténticos valores. Sabiamente nos decía San Francisco de Asís: Dios me otorgue la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor de cambiar las cosas que pueda y la sabiduría de poder discernir. Bueno, pues dicho esto, esta pequeña introducción, vamos a hablar de algunos de los muchos valores humanos que debemos potenciar en nuestra vida diaria y en los centros donde ejercemos también nuestro servicio. Y a medida que los llevemos a cabo y que los vivamos, seremos todos mucho más felices y realizaremos también un mejor servicio. Comenzamos por la amabilidad.
La amabilidad es hacer lo que más conviene a otra persona según lo que necesita en ese momento. Entonces, la amabilidad tiene esa calidad de amable, o sea, es una definición, calidad de amable. Y una persona es aquella amable cuando su actitud afable, complaciente, es digna de ser amada. Entonces, la amabilidad es la manera más sencilla y delicada de un amor maduro y universal, sin exclusivismos. Y ese amor y esa cualidad que te dice, te necesito porque te amo, y no lo contrario, te amo porque te necesito. Es entonces cuando la amabilidad se convierte en una constante, porque cuando nos comportamos de una manera complaciente y afectuosa con los demás, sentimos su felicidad. Y eso nos hace también sentir nosotros la dicha de saber que el otro está feliz por la manera también como le estamos tratando. La amabilidad, por otra parte, es un claro exponente de madurez y de grandeza de espíritu, porque es un carácter universal, integrador. Es un carácter que nos ayuda a acercarnos también a los demás. El amor que yo viva en mí, de mí, es la medida de ese amor que puedo amar también a otra persona. El problema está en que yo a veces me encierre en el amor que vivo en mí y excluya a los demás. ¿Y cuáles son algunos rasgos que definen a la persona amable? Algunos. Por ejemplo, una persona amable es una persona franca y sincera. Una persona que no tiende a manipular a los demás. También una persona amable es una persona altruista. El altruismo ya sabemos que consiste en ayudar a los demás y obtener placer realizando esas tareas altruistas. Cuando una persona es amable, evita las confrontaciones y siempre tiende a llevarse bien con los demás. Y una persona es amable también cuando es empática y cuando es simpática. Es decir, la amabilidad implica otros muchos valores que también los vivimos o también los tenemos que reforzar. Hablamos ahora un poquito del autocontrol. Como dice un escritor, control significa ser el amo de tu propio destino, ser la única persona que decide cómo va a vivir, a reaccionar y a sentir en todas las situaciones que la vida le presenta. Pues necesitamos autocontrol, por ejemplo, para llevar las riendas de la propia existencia, para sortear también obstáculos que surgen a cada paso. Por ejemplo, si estamos conduciendo, pues saber frenar y acelerar en el momento oportuno, conducir también a una velocidad prudencial, con firmeza y mesura, que no suponga un peligro para los demás. Todo esto y muchas cosas más nos exigen un alto índice de autocontrol y solo es posible acceder por dos vías obligatorias, la del conocimiento de nosotros mismos y la del dominio responsable de nuestros actos. Dominio y control responsable de nuestros actos. El conocimiento de uno mismo es siempre una tarea de toda la vida y de todas las edades, ya que nunca termina, pero nos mantiene siempre activos mirando hacia nuestro interior, en la crítica que permite calibrar el potencial de nuestras posibilidades para superar las dificultades y lograr así una mayor eficacia. La toma de conciencia de lo que somos y de nuestras actitudes es lo que potenciará nuestro esfuerzo y disposición para la lucha y nos alentará para apuntar bien alto en la dirección de lo que debemos ser. A medida que nos conozcamos más a nosotros mismos, nos permitirá averiguar lo que podemos llegar a ser sin perder la referencia y la guía de lo que debemos ser
y de nuestros ideales. Por ejemplo, pensar bien antes de hablar y antes de obrar, sin exaltación y sin permitir que esa sobreexcitación de los impulsos y sentimientos nos haga perder el control sobre nuestras palabras y acciones. Es un objetivo imprescindible para todo ser humano que aspire a la felicidad y al equilibrio mental y psíquico. ¿Cómo poder saber si tenemos problemas de autocontrol? Pues hay algunas circunstancias que podrían darse si tenemos dichos problemas. Algunos ejemplos de ellos serían no saber cómo manejar un sentimiento de incomodidad emocional, porque eso nos puede llevar a una reacción impredecible, a cuyas consecuencias pues nos podrían también llegar a preocupar. También tendremos problemas de autocontrol cuando nos resulta imposible controlar las acciones, repitiendo una y otra vez las cosas que no podemos controlar. También cuando tenemos sentimientos diarios, por ejemplo, de vergüenza y de culpa por realizar o repetir acciones indeseadas. Hacer las cosas sin pensar en los resultados, también indica un problema de autocontrol. O preferir por dejarnos llevar de las emociones del momento y no preocuparnos de lo que nos pueda pasar. Lógicamente, si estas y otras acciones impiden el autocontrol cuando hay dificultades para poder elegir libre y conscientemente lo que deseamos hacer, pues tenemos que pedir ayuda profesional. El compañerismo. Es esa idea, esa manera de trabajar en la que todos en una empresa trabajan por un mismo bien y sin importar sus cargos, sus responsabilidades o incluso sus diferencias, ponen siempre por encima los objetivos y se ayudan entre ellos para conseguirlos. El compañerismo es también la armonía y la buena correspondencia que existe entre compañeros, con un vínculo especial que existe entre todos. En ese sentido, cuando existe el compañerismo dentro de las instituciones, de las organizaciones, pues se logra también ese ambiente más favorable en el trabajo, el rendimiento del centro y la actitud hacia las personas a quienes servimos será también mejor. Ser buen compañero, ser buena compañera es comprender, apoyar y ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. El compañerismo se basa en una actitud de colaboración que es compartida por todos en el grupo y es un valor que puede destinarse a cualquier persona del grupo, independientemente del grado de amistad que se tenga con ella. El compañerismo es la actitud de quienes se acompañan y se apoyan para lograr un fin. Se denomina también esta clase de vínculo entre compañeros, así como la actuación y armonía y la buena correspondencia, como hemos dicho que hay entre todos. Es muy cierto que convivimos más tiempo con la gente de nuestro centro de trabajo que con nuestros familiares más cercanos. Y por eso la necesidad de crear ese vínculo entre las personas que trabajamos juntas, es muy, muy importante para generar ese buen ambiente laboral en las empresas. ¿Cuáles son algunas características de un buen compañero de trabajo? Bueno, los buenos compañeros de trabajo son muy amables, son atentos, se les distingue porque dan los buenos días con una sonrisa sincera. Son esa gente que te da confianza. También los buenos compañeros resuelven tus dudas. Siempre están dispuestos a ayudarte y lo hacen sin querer conseguir nada a cambio. Los buenos compañeros también nos dan buenos consejos a nivel desinteresadamente y nos dicen también a veces cuál es el mejor camino para evitar conflictos y tensiones cuando los hay dentro de un grupo. Siempre aprendemos
al lado de los buenos compañeros. Es un gusto trabajar con ellos. No se guardan su sabiduría para ellos, sino que la comparten para que el trabajo sea más productivo para todos. Y los buenos compañeros nunca se aprovechan de tus errores. Por ejemplo, cuando tienes algún problema, algún error, pues no lo publican a los cuatro vientos, sino que intenta echarte una mano para solucionarlo cuanto antes. También los buenos compañeros saben escuchar atentamente, te prestan atención, son discretos, saben que si les cuentas algo no acabará enterándose el resto de la empresa. Y son también aquellos que ante las injusticias se posicionan. Son justos y sinceros porque si se produce alguna situación con la que no están de acuerdo, no dudarán en dar su opinión, aun a riesgo de verse perjudicados. Y los buenos compañeros saben trabajar en equipo y son buenos trabajadores. Son los que van contentos al trabajo porque les gusta lo que hacen e intentan también dar lo mejor de sí mismos. El respeto es uno de los valores más importantes de los seres humanos, porque es como parte de los equipos de trabajo, es que el que nos enseña a apreciar lo que al otro le hace diferente de uno y también a entenderle para tolerar las diferencias. El valor del autorrespeto puede ser algo que muchas veces se considera tal, pero no siempre se pone en práctica. Por eso, cultivar un sentido del respeto hacia sí mismos comienza con reconocerse como un ser único, con valores y potenciales que nos faciliten construir relaciones sanas. Alguien que tiene autorrespeto y se trata con amor será también más tolerante con los demás. No es posible hablar de respeto sin hablar de los demás. Y para tener una sana convivencia en un equipo de trabajo, es necesario establecer límites de hasta dónde llegan nuestros intereses y comiencen los intereses de los demás. El respeto es una forma de reconocimiento y de aprecio a las condiciones de otros, valorándolos inicialmente por su condición de personas y luego apreciando sus competencias, conocimientos y experiencias en el marco del acatamiento de las normas. La cohesión de un equipo de trabajo se expresa a través del respeto, el compañerismo y el sentido de pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanta más cohesión exista, mejor trabajarán sus miembros y más productivos serán los resultados de sus acciones. Una de las maneras más fáciles de ganarse el respeto de todos en un equipo de trabajo es mediante la demostración de su propio valor. La estrategia es reconocer sus competencias y tratar de hacerse cargo de todas sus tareas de manera profesional, yendo un poco más allá, incluso, de sus responsabilidades. Pienso también que nos hacemos respetar y respetamos cuando nos esforzamos, por ejemplo, a ser puntuales en aquellas citas, servicios y responsabilidades propias de la convivencia social. Hay culturas donde la puntualidad no es un valor como en nuestra realidad. Los que hemos estado, por ejemplo, en otros países más allá del océano, hemos podido comprobar que para mucha gente y muchos colectivos, pues no se prodigan suficientemente por llegar puntuales a su trabajo, a las citas, a las reuniones. Y escuché decir a un africano que en África, esto lo sabrá bien Isabel, tienen el tiempo refiriéndose a que nunca andan con prisas. Y nosotros aquí en Europa tenemos el reloj. Lógicamente pienso que ni una cosa ni otra.
Si bien es cierto que el respeto implica, como decimos, llegar puntuales a los lugares donde hay cierta organización que debe llevarse a cabo, también en ocasiones el tiempo que determina el reloj nos puede producir estrés y a veces nos hacemos esclavos de dicho tiempo. Como quiera que estamos en una sociedad que nos exige cumplir las normas establecidas con un tiempo determinado, pues es aconsejable vivir este valor con responsabilidad. Para lograr un buen clima laboral, donde el respeto es un valor primordial, hay que asegurarse que la convivencia sea sana y constructiva, escuchar todas las opiniones y manejar apropiadamente las crisis, tomando en cuenta a la gente y ganando su confianza. Pues la cercanía, como dice ahí, es la capacidad de relacionarse con los demás desde la proximidad, humanizando e igualando la relación, reduciendo la distancia física, emocional o social que pudiera existir. En suma, implica mostrar al otro, a la otra, con palabras y con hechos, que te importa, que estás ahí para acompañarle, sin adoctrinamiento, aportándole tu experiencia desde la humildad y enfocando la interacción como un espacio de aprendizaje mutuo. El primer paso sería la proximidad emocional, evidenciando a la persona que sirves un interés real por quien es y por lo que quiere conseguir, escuchando así de manera activa, compartiendo experiencias personales y profesionales, no solo éxitos, sino también fracasos. Y con estos sencillos pasos humanizamos la relación. Si la persona que servimos o con quienes laboramos, sienten a su lado, a su mismo nivel, sin juzgarle ni importarle tu criterio, esta situación le permite abrirse, mostrar inquietudes sobre lo que, y también quitar bloqueos que nos impidan también esa cercanía. ¿Y cómo podemos utilizar este valor en el desarrollo de nuestro trabajo? Pues desde una relación de igualdad. Siempre es más fácil, ¿no? Compartir sueños, pero también a veces miedos. Y la proximidad nos permite identificar precisamente cuáles son esos bloqueos que pudieran existir. Y también mostramos cercanía cuando hay un interés sincero por su realidad, la realidad del otro, que inspira más que convence. Ser un referente, influir con tu ejemplo y ser coherentes con los planteamientos que hacemos. Algunas claves serían las siguientes. Debemos tener una escucha activa, dejando de lado nuestros juicios de valor, porque escuchar nos permite ir al terreno del colaborador, nos permite generar un vínculo y entender qué le pasa y qué necesita. También identificar nuestras emociones y la de nuestros interlocutores antes, durante y después de comunicarse, para saber así cómo gestionarlas. Muchos líderes no están acostumbrados a comunicarse emocionalmente y eso genera que los colaboradores reciban opiniones de forma objetiva, totalitaria y sin aportar muchas veces ninguna emoción. Y también, además de la claridad del mensaje que queremos transmitir, buscar el momento y el canal adecuado para comunicarnos. Y por último, otra clave sería también respetar los distintos puntos de vista y tratar de ser empáticos para construir puentes de comunicación. Solidaridad. Ser solidario no es un hecho puntual ni una aventura de verano, sino un compromiso tenaz, constante con la propia labor que a uno se le ha encomendado.
Si uno no hace bien su tarea, eso tiene siempre efectos en la tarea de los otros. Y la primera norma de solidaridad consiste en sentirse estrechamente unidos a los demás y en comprender que lo que yo no realizo correctamente afecta directa o indirectamente a los otros. La primera solidaridad con el prójimo empieza, pues bien, en hacer bien nuestro trabajo. Los que creemos en el trabajo no dudamos de las posibilidades que ello tiene para poder ir cambiando el mundo. El solidario sabe también que su vida es como un vaso comunicante que influye y a la vez es influido por los demás. Que cuando su vida se eleva, contribuye también a elevar la vida de los demás. Y que cuando su vida desciende, contribuye también a que descienda el nivel de los demás. Sentirse solidario es sentir, como hemos dicho, que nuestras acciones repercuten para bien o para mal en cuantos nos rodean. La solidaridad es un valor que se manifiesta cuando nos adherimos a la causa de los otros, haciendo que compartamos los mismos objetivos durante un periodo de tiempo. En cierto modo, nos convertimos en individuos que conforman un mismo grupo y tienen los mismos intereses, lo que nos permite sumar así energías y alcanzar metas que nunca habríamos conseguido individualmente. La solidaridad es un valor que nos hace más humanos. Nuestro día a día está plagado de muchos ejemplos de solidaridad en mayor o menor grado, muestras de un valor que en ocasiones tiene la capacidad de cambiar la vida de las personas que lo practican y lo reciben. La solidaridad significa dar sin esperar nada a cambio. Es un valor transversal en un equipo de trabajo. Ser solidario es algo que parte de uno mismo y también es una decisión que genera bienestar individual y ayuda al mejor funcionamiento de los equipos. Cuando somos solidarios, nos sentimos útiles. Supone entender a los demás y también significa compartir. La solidaridad implica respeto mutuo. Y para que surja solidaridad en los equipos son necesarias la generosidad y el compromiso, es decir, otros valores también muy importantes. Algunas pautas que nos pueden ayudar en un trabajo de equipo solidario pueden ser desarrollar una actitud de mente abierta. Esto significa estar dispuestos a aceptar las diferencias en nuestras formas de trabajar, de relacionarnos, de entender el proyecto. Así será mucho más fácil que tengamos una mejor predisposición para poder apoyar también a los otros. También cuando compartimos información con los compañeros, recordemos que con la información se toman mejores decisiones. Si el equipo comparte información, elevamos las posibilidades de ser más certeros en nuestras decisiones. Y a su vez, compartir información genera confianza y compromiso. También asegurarnos de que la comunicación con los otros sea clara. Observar, escuchar y desde la empatía comprender qué es lo que necesitan los otros de nosotros para así lograr los objetivos del equipo. Cuando no se esté de acuerdo, pues también trabajar nuestra relación desde el respeto y la cooperación. Y también la solidaridad pues nos invita a celebrar y a alegrarnos de los éxitos de los compañeros de equipo, cuando es así de una forma genuina, porque ello implica la construcción de un vínculo mucho más sólido con los demás y nos acerca mucho más cuando nos alegramos de sus éxitos y cuando también se los hacemos llegar.
Otro valor, que es la prudencia, como todos, muy importante, porque la prudencia hace de puente entre los valores y las metas que queremos alcanzar, y también la realidad en la que debemos actuar y que no podemos dejar de tener en cuenta. De nada nos sirven los valores si no somos capaces de realizarnos, teniendo en cuenta las posibilidades y las limitaciones que la realidad nos marca. La prudencia nos invita y nos obliga a tener en cuenta las consecuencias de nuestras acciones y de evaluarlas. No nos basta la buena intención para realizar acciones buenas. Es también muy importante el conocimiento de la realidad en la que vamos a actuar y sus circunstancias y de las consecuencias derivadas de las acciones que ejecutemos. La prudencia va a ser el valor que ayude a nuestras organizaciones a avanzar con equilibrio y sin sobresaltos evitables. Es también el valor que permite equilibrar a los demás, ponderando con cautela las acciones que nos vamos a proponer a llevar a cabo. Nos ayudará también a tener en cuenta los pros y los contras de hacer o no hacer algo. Nos ayudará también a pararnos a pensar y a valorar si lo que hacemos es correcto o no, a adelantarnos a las consecuencias de nuestras acciones y de nuestras conductas. La prudencia nos incita a tener un sentido de realidad y de situación, a saber en todo momento dónde estamos, con quién estamos y qué es lo apropiado e inapropiado hacer. En resumen, la prudencia en ciertas circunstancias puede pedir que no actuemos. Sin embargo, en otras puede exigir que nos arriesguemos al máximo. Según la situación, puede demandar que se haga lo que siempre se ha hecho o puede reclamar que se experimente algo nuevo. La prudencia apela a nuestra valentía, al sentido del riesgo y también de la responsabilidad. Gracias a la prudencia podremos actuar con valentía cuando sea necesario. La empatía es esa capacidad para ponerse en el lugar del otro y saber lo que siente o incluso lo que puede estar pensando. La empatía puede ser vista como un valor positivo que permite a un individuo relacionarse con las demás personas con facilidad y con agrado, siendo importante la relación con los otros para mantener ese equilibrio en su estado emocional de vida. Las personas con una mayor capacidad de empatía son las que pueden percibir la tristeza y la alegría que siente la otra persona. Las personas empáticas son capaces de captar una gran cantidad de información a partir del lenguaje no verbal, de las palabras del otro, del tono de su voz, de su postura o de su expresión facial. En base a esa información pueden saber lo que está pasando dentro de ellas o lo que está sintiendo. Se requiere, por tanto, prestar atención a la otra persona, aunque esto es un proceso que se realiza en su mayor parte de manera inconsciente. Entender a las personas implica participar activamente en escucharlas y en ser compasivo con ellas. Todo esto significa dejar a los demás ser, aceptar su visión, su versión sin opinar ni aconsejar, ni criticar sus acciones, sino simplemente participar en comprenderlas. La empatía suele estar relacionada también con otros sentimientos como el amor, la preocupación o el altruismo, pues a través de todas ellas podemos ayudar a los otros. Una persona empática puede compartir momentos difíciles o felices de otra persona
y con ello estará actuando a través de sus principios morales y podrá ganarse un amigo de por vida, pues le tendieron la mano cuando la necesitó. ¿Cómo implantar la empatía en el trabajo o en las relaciones humanas? Pues yo pienso que es importante darse un tiempo para conocer bien a los compañeros. Por ejemplo, participando en sus conversaciones en cafetería, en momentos informales. Cuando nos interesamos por el otro, por la otra, no por simple curiosidad, sino para hacer que se sienta apoyado. También es importante observar y escuchar. Para mejorar la empatía tenemos que ser observadores, fijarnos en las reacciones de las personas que nos rodean, en cómo les afecta lo que les está pasando y analizar por qué se sienten así. También una persona empática es una persona reflexiva, porque después de observar, reflexiona sobre la postura respecto a la situación que vive el compañero o la compañera. Y luego, pues también ayudar en lo que podamos. Pensar cómo podríamos serles de utilidad. Quizás hacerles algún favor, ayudarlos en alguna tarea. ¿Y cuáles son los beneficios de la empatía en el trabajo? Pues cuando hay empatía, hay una mejor sintonía emocional, porque la empatía provoca una mayor sensación de comodidad en el trabajo, ya que las relaciones se vuelven mucho más fluidas y eso mejora el clima de trabajo. También cuando hay más objetividad. Siendo empático, pues el trabajador eliminará prejuicios y suposiciones, entendiendo mejor a sus compañeros. Habrá también más objetividad, porque así el trabajador eliminará prejuicios, la empatía nos ayudará a relacionarnos mejor con nuestros compañeros y también habrá una mayor habilidad para resolver conflictos. Y por último, entre los valores que estamos mirando un poquito de forma muy sencilla, pues está la asertividad, que también es un valor sumamente importante. ¿Qué es asertividad? Pues es expresar su opinión de manera firme. Es decir, la capacidad social en la que aprendemos a expresar nuestros sentimientos, emociones, y así descubrimos la manera de respetarnos a nosotros mismos, pero sin actuar de manera agresiva. Por ende, el significado de asertivo o asertiva es la persona que utiliza esa asertividad para comunicarse. Es decir, que su conducta se basa en el respeto hacia los demás como hacia sí mismo. Ese concepto de asertividad hace referencia a poder comunicar los sentimientos y necesidades, pero sin herir a los demás. Hay quien considera que asertividad y habilidades sociales pues son términos sinónimos, pero es importante tener en cuenta que la asertividad es solo una parte de las habilidades sociales, aquella que reúne las conductas y pensamientos que nos permiten defender los derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. La primera característica que debemos tener en cuenta es que la asertividad es la que se puede observar en nuestras relaciones sociales y personales, mientras que hay personas que se comunican de manera agresiva o incluso pasiva. La clave en las habilidades sociales es saber comunicarse con asertividad y empatía. Por ejemplo, es muy útil la asertividad en el trabajo porque permite llegar a acuerdos más fácilmente y obtener los beneficios de un buen clima laboral. ¿Y cuáles son, por ejemplo, la diferencia entre asertividad y empatía? Bueno, la principal diferencia entre asertividad y empatía reside en que la asertividad está enfocada en expresar algo nuestro de cara a los demás,
mientras que la empatía es justo lo contrario. La empatía es un canal de fuera hacia adentro, hacia nuestro propio procesamiento emocional. Sin embargo, la conducta asertiva incluye también la empatía. Y cuando ambas habilidades se unen y se complementan a la perfección en una persona, se puede llegar a lograr el modelo ideal de comunicación con las demás personas. Y es, por un lado, por ejemplo, se tiene la claridad y la seguridad de la asertividad cuando así se hace, lo cual es clave para expresar y satisfacer también las propias necesidades. Y por otro lado, pues posee la comprensión y la generosidad de la empatía, la cual nos permite practicar la escucha activa para ayudar al que lo necesita. Vamos a concluir con esa sencilla exposición, haciendo un pequeño resumen de lo que hemos dicho. Ya sabemos por qué son importantes los valores y brevemente voy a revisar algunas de las aplicaciones prácticas que tienen a lo largo de la vida. Los valores dan rumbo a la vida. Cuando sabemos qué nos importa, tenemos también una dirección clara hacia dónde ir y el camino que tenemos que seguir. Por ejemplo, las decisiones que tomemos pues están condicionadas por ellos, por los valores. También los valores nos ayudan a facilitar los objetivos que queremos conseguir, porque a la hora de fijarse metas hay que preguntarse cómo es ese objetivo y cómo nos puede afectar en la escala de valores que tenemos. Y también cuando practicamos los valores nos hacen sentir bien. Si vivimos los valores, pues generamos también bienestar. Y cuando estamos bien, pues también hacemos sentir bien a los demás. Y la conclusión ahora es que en estas breves pinceladas hemos visto solamente unos pocos de los muchos valores que todos tenemos. Yo considero los valores como si tuviéramos una cajita de perlas y cada vez que utilizamos un valor, la amabilidad, la empatía, la asertividad, la sociedad, es como si sacáramos una perla y se la diéramos a la otra persona y también recibimos las perlas de la otra persona. Igual es una tontería, pero es lo que pienso. Entonces, voy a terminar con esta breve exposición, pues con unos versos muy sencillos que compuse en mis años misioneros y que fueron, digamos, que los hice para los grupos laicos mercedarios que también forman parte del carisma, que también lo viven, que también lo aman. Y muchos de vosotros, directoras, directores y personal que trabaja en los centros sociosanitarios, sois grandes protagonistas de primera fila al lado de las hermanas. Y como una más, quiero daros las gracias por vuestro trabajo, por vuestra dedicación y testimonio, como corresponde a los que somos seguidores de Jesús y a su proyecto de reino. Entonces, este canto estaba dedicado allá en Santo Domingo a los laicos mercedarios y, bueno, también nos puede servir a nosotros. Con mucho cariño os lo dedico. Somos comunidad en camino, tras las huellas del fundador, que trazó el carisma mercedario bajo el signo del Redentor, junto a María de la Merced y la gran familia mercedaria. Vamos soltando las cadenas en una sociedad que clama la libertad verdadera, la caridad hecha servicio, enarbola nuestra misión para bien de la humanidad. En Dios, por Dios y para Dios, Padre Zegrín, nuestro fundador, abrió nuevos horizontes
sociedad, curando llagas, sanando males. Esta es hoy nuestra misión en la familia y la sociedad, ser testigos fieles del Señor, liberados para liberar. Cristo Redentor nos conduce por sendas de caridad al servicio de quien sufre en familia y sociedad. Se acabó. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Ha sido una ponencia estupenda, una charla estupenda. Enhorabuena y gracias por compartir. Yo creo que todos los directores, equipos directivos, los trabajadores de los centros, cuando se conecten y lo vean, estarán encantados de esta exposición tuya. We join our hands, we walk the way which takes us to Christ.